Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que es un honor que venga tanta gente a este taller. Y voy a tratar de ser breve con la presentación, así después podemos tomar algunas líneas y desarrollarlas en conjunto. Bueno, la mayoría de ustedes está acá interesado por el agua más como problema que como solución al día de hoy. Vamos a tratar de equilibrar esas dos visiones. Y quisiera decir dos cosas de nuestras llanuras, especialmente de la llanura pampeana. Uno, es uno de los territorios más planos del planeta. Cuando tratamos de buscar información en otras regiones del mundo, a menudo tenemos que tener presente que esa superficie tan pero tan plana vuelve al ciclo del agua un poco distinto a lo que dicen los libros de texto. Especialmente por el hecho de que el movimiento horizontal de agua es extremadamente lento. Es un paisaje además que lo modeló en muchos lugares el viento, que no es bueno para ayudar al agua a moverse. La otra cosa es que climáticamente estamos en una situación de balance de agua climático, que lo podemos ver de forma muy simple. La cantidad de agua que entra todos los años a este vaso y la que puede evaporarse de este vaso por las condiciones atmosféricas están casi iguales. Con lo cual, tenemos condiciones para que el paisaje esté seco casi todos los años, una evapotranspiración potencial, una capacidad de evaporar mayor de lo que llueve, pero en algunos años no. En promedio eso debería dictar que el paisaje no acumule mucha agua. Sin embargo, entre lo que pasa con la evaporación de este vaso y la atmósfera están las plantas, y sobre esas plantas tenemos mucha influencia hoy nosotros. Hay tres mensajes en esta charla, muy simples. Quiero empezar con el primero. Hoy en día sabemos que tenemos inundaciones más extendidas, más frecuentes y más intensas. Y les quiero mostrar evidencias o ejemplos de eso. Pero antes de hablar de las inundaciones, quiero separar dos tipos muy diferentes de mecanismos que llevan a las inundaciones. ¿Por qué se puede inundar un territorio? ¿Por qué puede haber agua en superficie? ¿Y por qué ese agua en superficie puede empezar a moverse? Pueden pasar dos cosas. Que llueva a una tasa más alta de la que el suelo es capaz de infiltrar, que es lo que se muestra ahí a la izquierda. Entra tan rápido el agua que el suelo no es capaz de conducirla por sus poros hacia abajo. La gravedad no puede hacer su trabajo al mismo tiempo o a la misma velocidad que la lluvia nos está entregando el agua y empieza a moverse agua en superficie. Eso es un exceso de agua que empieza a escurrir y que puede inundar, y lo llamamos escurrimiento por exceso de infiltración. Esto sobre todo ocurre cuando tenemos lluvias muy intensas, pero un evento solo, intenso, ocurre con más facilidad cuando los suelos tienen baja infiltración, ya sea porque son naturalmente de baja infiltración, por ejemplo muy finos, de textura muy fina, o porque los hemos degradado, y también ocurre con más facilidad cuando tenemos pendientes altas. Podemos retirar el agua más rápidamente. Este tipo de mecanismo nos lleva a tener inundaciones rápidas. La de Comodoro Rivadavia, que salió en los diarios, la de La Plata hace unos cuantos años, son ejemplos de inundaciones rápidas de este tipo, que en nuestros lotes tienen la característica además de ser las más efectivas para erosionar. Pero hay otro tipo de manifestación de exceso hídrico en superficie y otro proceso de generación de escurrimiento, que es el de la derecha, que es que llueve en un lugar donde el balde ya está lleno y el agua empieza a escurrir. ¿Por qué se llena el balde? Bueno, porque los poros empiezan a ocuparse completamente por agua, dicho de otra forma, la napa freática empieza a subir y ya no tenemos forma de alojar ese líquido en la matriz porosa. Es en la práctica como que llueva sobre un pavimento. Este tipo de inundaciones o este tipo de excesos hídricos surgen cuando tenemos lluvias abundantes, pero no necesariamente un evento intenso. Pueden ser 3 semanas de lluvias finas en invierno que generan un excedente muy grande y se acumulan. Es favorecido por las bajas pendientes, porque el vaciamiento del balde por abajo es muy lento. Es muy favorecido cuando hay todo tipo de barrera física en el suelo, hidroapoyos, rocas, horizontes tapto, etc. Y esto genera inundaciones distintas, inundaciones que son, me gusta verlas como en cámara lenta. Se desarrollan lentamente y se retraen lentamente. Y acá, en vez de vehiculizar suelo, partículas, lo que más vehiculizamos en estos casos es sales. Sales que pueden estar alojadas en napas más profundas. Dicho esto, les quiero mostrar cómo se ve la inundación con un poco más de perspectiva en una parte del país
que naturalmente se ha inundado. Sabemos que se inundó siempre, en tiempos geológicos se ha inundado, nos lo dicen muchas características de los suelos, por ejemplo. Si se fijan, lo que ven arriba es la dinámica del área inundada desde que tenemos buenas imágenes satelitales, Landsat. Y esta es una escala logarítmica, esto es 1% inundado, esto es 10% inundado, llegamos a picos de 30% inundado para este cuadrado que está acá. Tuvimos una inundación que los más grandes de los que están acá seguro conocen si son de esa zona, 86 al 88, Pehuajó sufrió mucho esta inundación en el centro de esta zona. Después tuvimos una inundación leve, 91-93, un periodo seco, y esta que fue la madre de las inundaciones, todavía hoy no ha sido superada por su duración sobre todo, que fue la que empezó a desplegarse en el año 98, llegó a su máximo en 2001 y recién para 2003 se retraía. Recientemente, acá este análisis llega solo hasta 2014, tuvimos en 2012 una, y bueno, hemos tenido ahora unas inundaciones de pulsos más cortitos para esta zona en los últimos 2 años. Esos ciclos de inundación se corresponden, si se fijan, con cambios en los niveles freáticos. Esta serie que está acá, esto lo hicimos con satélites. Una cosa que no les dije, para el año 73 no teníamos las mismas imágenes, pero los diarios dicen que muchas localidades acá sufrieron una inundación que fue intensa y breve. Entonces tuvimos estos episodios. Esto es el nivel freático para esta misma zona, obtenido a partir de muchos freatímetros que hay en todo ese barrio, que hemos promediado y integrado con una serie de cuidados estadísticos. Fíjense que en esta época teníamos niveles que estaban en promedio en 3,5 metros. Dispararon casi hasta el 1,5 metros en esta inundación, volvieron a bajar, volvieron a subir acá, si bien la inundación no fue tan grande, y en esta inundación larga se mantuvieron muy cerca del 1,5 metros, 2 metros, y han vuelto a bajar, pero nunca llegaron a ese piso de 3,5 metros. A pesar de que pasamos periodos relativamente secos y desinundados, eso no ocurrió. Y estas inundaciones, por supuesto, nos han golpeado de muchas formas, y una de las cosas que hicieron fue retrasar el avance agrícola de principios de los 2000, fuertísimo en la pampa ondulada, que nos fue llevando a cerca de un 90% cultivado con cultivos anuales, retrasar ese proceso en la pampa oeste por la inundación misma. ¿Qué vemos en estas zonas que siempre se inundaron? Que se inundan con mucho más frecuencia. Que, dicho de otra forma, ahora lo vamos a ver más en detalle, hace falta menos lluvia para inundarlas. La inundación es entonces más frecuente. Si nos vamos hacia el oeste de la región pampeana, empezamos a ver algo nuevo, y es que lugares que no tienen el registro histórico, datos de inundación, hoy se inundan. Esto ya lo mostró Damiano en la charla anterior, en este hilo de charlas de agua. Lo que ven a la derecha es la figura de los niveles freáticos, arriba a la derecha. Esos puntitos negros muestran el nivel freático en el freatímetro de Marcos Juárez, de INTA Marcos Juárez. Lo que ven es que pega saltos importantes, larga de 11 metros, termina al final de esa serie que está desactualizada, cerca de los 2 metros, hoy está más arriba. Y si bien responde a la línea punteada gris, que es la lluvia, fíjense que ese aumento de las precipitaciones entre los 70 y los 80 va a la par con ese ascenso freático, pero la precipitación después baja y los niveles freáticos nunca llegan al nivel original del que partieron. Con lo cual, superpuesta a las idas y venidas de la lluvia, tenemos una tendencia de largo plazo de que cada vez almacenamos más agua en ese balde. Dicho de otra forma, la parte vacía del balde es cada vez más chiquita. Entonces, antes, lugares que se inundaron siempre, hoy se inundan con más frecuencia. Lugares que en tiempo histórico sabemos que no se han inundado, hoy se inundan por primera vez. ¿Por qué lo sabemos? Porque la gente más grande nos dice, yo nunca vi esto, porque edificios que son más viejos que la gente viva, más grande, se parten por primera vez hoy y no se partieron en toda su historia de más de 100 años. Y por algunas otras indicaciones un poco más geológicas ya, por lo menos en los últimos 100 años no hubo inundaciones parecidas. Y si nos vamos a lo que para mí es el extremo más evidente de que se está inundando el paisaje de una forma novedosa, si nos vamos a la llanura chaqueña, vemos uno de los ejemplos que para mí es más impresionante. Ese es el departamento de Bandera en Santiago del Estero,
que se caracteriza por tener un clima netamente semiárido. Es muy raro que en un año lo que llueve sea más de lo que se puede evaporar si uno deja un vaso evaporando. Casi imposible. Es muy difícil que ese paisaje en sus condiciones naturales genere excesos hídricos. Tiene otra característica interesante, que es de los primeros lugares del Chaco seco que alojó agricultura y que al día de hoy está casi completamente transformado de bosque a agricultura. Si mapeamos las inundaciones entre el 86 y el 90 en este departamento, lo que vemos es que lo que se inundaba naturalmente en ese periodo era el cauce del río, las partes más bajas del departamento, las zonas más bajas del paisaje. Si vamos a la siguiente década, encontramos, acá las vamos comparando, encontramos que en esa década hubo inundación y si bien no se inundaron corredores fluviales, sí se inundaron lotes agrícolas en la parte más baja del departamento, la cota 80 por ahí. Si ahora venimos a 2000, 2010, hubo inundación y fíjense, casi no pasó nada en esta zona muy intensa, pero cada vez más alto en el paisaje empieza a haber lotes que se inundan. Llegamos al último periodo que analizamos, 2010 a 2016, y el área que se inunda en este periodo es solamente la alta. No hubo inundaciones importantes en el cauce del río, pero sí hubo muchos lotes, algunos en zonas bastante altas del departamento, que por primera vez en todos estos años muestran anegamientos. Conclusión, lo que se inundaba naturalmente hoy se inunda más seguido, y a medida que nos vamos al oeste y hacia la aridez, lugares que nunca se inundaron en tiempo histórico se inundan. En San Avirones, una pequeña estación de tren, en esta zona hay un aljibe que llega hasta los 8 metros. El único agua dulce que uno puede obtener ahí es el agua de lluvia. La napa es salada. Ese aljibe está hasta 8 metros porque no había ninguna napa hasta 8 metros de profundidad. Hoy ahí la napa está a 1 metro. Sabemos que entonces, desde que se construyó esa estación de tren hasta hoy, seguramente los niveles freáticos no llegaron a este nivel nuevo. Lamentablemente no tenemos datos mucho más finos, históricos, de largo plazo, para reconstruir los cambios, pero esto también es algo nuevo. Segundo mensaje, entonces. Primer mensaje, nos inundamos con más frecuencia, más extendido y de mayor duración. Mensaje 2, no es solo cuestión de lluvias. Sería fantástico que sea solo cuestión de lluvias por nuestra culpa, porque sería solo decisión de San Pedro. Pero el mensaje que traigo, que es bueno y malo, según como lo quieran tomar, es que creemos que no es así, por una serie de cosas que estamos viendo. Como les decía, lamentablemente tenemos muy pocas mediciones freáticas continuas de muy largo plazo. Hay algunas hechas por instituciones públicas, INTA, Servicio Meteorológico Nacional, y hay algunas series, tal vez la más linda, el mejor ejemplo de ellas es este, de freatímetros de establecimientos. Este es el freatímetro del establecimiento La Paz en Deró. Mediciones mensuales desde el año 1987, ya tenemos 30 años de datos. Tenemos, digo, porque es de uso público, el establecimiento lo ha compartido y lo podemos usar todos para investigar. Y fíjense, largamos en el año 87, tenemos esas mismas fluctuaciones que veíamos recién para la inundación. Esto es el nivel freático de ese freatímetro. Y fíjense que cuando largamos de 2004 en adelante, ya nunca tocamos esos pisos de 3,5 metros, 4, 3,5 metros, y tenemos un piso un poquito más alto de napa. Si tomamos esa serie y la comparamos con las lluvias, vemos lo que pasa abajo, en el gráfico de abajo. El gráfico de abajo lo que hace es algo muy simple. Analiza cuál es la lluvia de junio a junio en cada campaña y cuál es el cambio de nivel de napa de junio a junio en cada campaña. Lo que vemos es que cuanto más llueve, más positivo se hace el cambio de nivel de napa en un año, ¿sí? Por ejemplo, vamos a los 3 puntitos azules que están a la derecha. Años en que llovió cerca de 1.300 milímetros, la napa pegó un salto de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros. ¿Sí? Si hacemos una pendiente de esa relación, nos dice que por cada milímetro de lluvia, ese cambio de nivel de napa es de 2,8 milímetros. Que es muy simple, quiere decir que más o menos con 1 metro de agua que yo meta ahí adentro, levanto la napa 3 metros. O dicho al revés, si bajo la napa 3 metros, me estoy llevando 1 metro de agua, 1000 milímetros. Es lo que almacena el suelo desde capacidad de campo a saturación, 35%. Esto es importante, 1 metro de napa en esta zona es 300 milímetros de lámina de agua. Es muchísima cantidad de agua, para bien y para mal. Pero lo más interesante es que si separo los años que fueron netamente agrícolas, que largan de 2004 en adelante, de los años previos en donde todavía había muchas pasturas,
encontramos que es diferente la relación. El punto de indiferencia, la lluvia de indiferencia que hace que la napa no se mueva, era 1050 milímetros en la época previa. En la época actual es 900 milímetros, ¿sí? Dicho de otra forma, necesito menos lluvia para elevar la napa. Si yo antes con 1050 estaba hecho, necesitaba más de 1050 para que suba, hoy necesito 900. Esos 150 milímetros de diferencia son muchísimo. De hecho, implican que en promedio, hoy, mirando el clima en largo plazo, las precipitaciones en largo plazo, muchos más años sean años que me van a elevar la napa que los que me la van a bajar. Esta es una evidencia, a mi modo de ver, muy simple pero muy sólida, de que algo cambió en el sistema, de que hace falta menos lluvia para inundar. Podemos mirar desde otra perspectiva, mirar desde arriba a los canopeos y preguntarnos a los cultivos o a los lotes y preguntarnos cuánta agua se está consumiendo, y en eso los satélites nos ayudan mucho. Con el verdor satelital podemos tener una idea de la capacidad de transpirar de los canopeos. Entonces, combinando el verdor con lo que yo sé que la atmósfera me está pidiendo de vapor, llego a una idea de la capacidad de transpirar de los lotes. Lo que ven ahí es justamente el análisis de la capacidad de transpirar en promedio que tienen los campos a lo largo del año, estimada con un verdor satelital, pero con una integración de los milímetros de transpiración anual que uno espera que se generen bajo distintas cubiertas. A la izquierda no miramos lotes, miramos establecimientos enteros, tambos o establecimientos agrícolas. A la derecha, en cambio, miramos lotes específicos que pueden ser de pasturas, que pueden ser de cultivo simple o de cultivo doble. Fíjense que cuando miramos a la derecha las coberturas puras, la pastura tiene un consumo de agua parejo en el año, relativamente parejo, cae un poco en el invierno. Consumo me refiero al verdor. Su verdor es mucho más extendido y parejo en el año. Y si integramos su capacidad de transpirar, es del orden de los 1075 milímetros por año. Esto es para Trenkelauken, en los alrededores de Trenkelauken. Si miramos cultivos, cultivo simple, 680 milímetros, obviamente concentrado en el verano. El cultivo doble levanta ese valor un poquito a 100 milímetros más, porque agrega el cultivo de invierno, pero le roba un poco al cultivo de verano. Resultado que tenemos 680, 780 y 1080 milímetros de consumo en ese caso. Estas distintas cubiertas están integradas en un establecimiento, y eso era lo que nos gustaba capturar a la izquierda. Si nos vamos a un establecimiento que es más pastoril, o más forrajero, digamos mejor, un tambo que tiene pasturas, maíces para picado, que se encadenan rápidamente con cultivos, el consumo de los tambos es 850 milímetros, la agricultura de granos 720. Hacen mucho más para inundar el paisaje los campos agrícolas y sufren mucho más la inundación los campos tamberos. Una paradoja de las que empiezan a aparecer con el agua, simetrías. Con esa información de cuánto puede transpirar un cultivo y con una información adicional que es cuán profundas son las raíces, podemos correr modelos de simulación y preguntarnos, bueno, si yo largo del año 70 hasta ahora y solamente tengo pasturas o solamente tengo tambos o campos agrícolas con un cultivo o dos cultivos por año, ¿dónde va a estar el nivel de napa? La respuesta está acá, para una simulación que dice que los niveles de napa del año 74 hasta el 2009 para el tambo serían estos. Nunca nos pasamos de la barrera de 2 metros. Para cultivo simple y cultivo doble están acá. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que, por ejemplo, con la cobertura de tambo nos ahorramos el impacto de la inundación del 86-87, porque los niveles se mantuvieron a 2 metros, mientras que en la agricultura logran alcanzar casi la superficie. ¿Cultivo doble ayudó? Sí, en parte sí. Ayudó a que no se vea el pico que hay en el año 81. Sin embargo, no pudieron salvarnos del pico del 86-87. La curva del cultivo doble es esta que está acá. Y algo importante que se ve acá es que una de las razones por las cuales bajo la pastura tenemos menos anegamiento no es solo que consume más agua en el año húmedo, sino que en los años secos vacía el balde hasta más abajo, generando mucho más volumen donde yo puedo alojar el excedente de un año húmedo. Eso es fundamental para entender las inundaciones nuestras. No solo importa lo que pasa en los años húmedos, sino lo que pasa en los años secos. Tercer mensaje. Primer mensaje, nos inundamos más, con más frecuencia, en lugares donde antes no nos inundábamos. Punto 2, no parece ser solo acerca de la lluvia. Lo que hacemos con
el territorio es importante, lo que cultivamos es importante. Punto 3, es más un planteo a futuro, las soluciones no son solo acerca de plomería, son también de jardinería. La mayoría de los que están acá, todos deben ser mucho más jardineros que plomeros. Y cuando ven el problema del agua, ¿qué hacen? Llaman al plomero. Todos hacemos lo mismo en casa. Pero tenemos que empezar a reconocer que hay un montón de responsabilidad y un montón de posibilidad de acción desde la jardinería. Es fácil dejarle el problema a otro, pero está claro que no hay soluciones si no integramos plomería y jardinería. Entonces, esto es casi la conclusión de lo que viene ahora. Voy a empezar por la conclusión. ¿Por qué hay anegamiento? Simplemente porque lo que llueve, la precipitación, es mayor que el conjunto de esas tres cosas que están ahí. Es mayor que la evapotranspiración de este periodo, es mayor que el espacio que tenía en el balde, y es mayor que todo el agua que yo pude haber sacado por canales, drenajes horizontales de cualquier tipo. Si llueve más de lo que evapotranspiro en este periodo, más lo que me puedo guardar en el suelo, más lo que esté evacuando como sea, el sistema se va a inundar. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Y bueno, ¿podemos trabajar sobre la lluvia? Por ahora no. ¿Podemos trabajar sobre los otros tres? Sí. Podemos aumentar la evapotranspiración. Especialmente nos va a ir mejor con eso en los años húmedos. Todas las cosas que podemos hacer, más intensidad en general. Doble cultivo, cultivos de cobertura, ciclos largos, no hambriar a nuestros cultivos de nutrientes, van a ayudar. Pero también podemos hacer muchas cosas vaciando el perfil, para que cuando venga un año de 1400 milímetros, que no hay forma de evapotranspirarlos, tengamos algo de lugar. ¿Cómo logramos eso? Bueno, eso no lo vamos a lograr en un año húmedo. En un año húmedo no es un buen año para vaciar el balde, pero un año seco sí. Y ahí la clave fundamental es la profundidad a la que vamos a buscar el agua. Hoy, sin riego, eso depende de la profundidad de nuestras raíces. Hemos cambiado mucho esa profundidad. Las alfalfas sabemos, tenemos mediciones directas de consumo de agua freática a 5 y 6 metros. Sabemos que con los cultivos anuales no estamos pasando del 1,3 metros, probablemente más cerca del 2. Ese balde más chiquito que estamos dejando es un problema. ¿Cómo hacemos para profundizar el consumo de agua? Bueno, está la variabilidad dentro de los cultivos, muy poco conocida en general por los semilleros. Está la variabilidad entre cultivos. Sabemos que girasol es más profundo que maíz. Sabemos que cártamo es un cultivo muy profundo e interesante en la llanura chaqueña. Sabemos que la alfalfa es muy profunda. Y después hay otra forma de ir a buscar el agua que se nos escapó y se fue abajo, que es el riego con agua freática, o con acuíferos relativamente cercanos a la superficie. Obviamente no se trata de regar un poquito, es mucho y se presentan un montón de otros problemas cuando uno riega. Pero muchas llanuras del mundo no ven anegamientos como los nuestros y ven depresión continua de las napas por producto del riego. El riego es una pieza que tenemos que empezar a pensar. La última, podemos aumentar el drenaje, la salida de agua horizontal del territorio. ¿Cómo? Con los mismos canales que hicimos siempre, bueno, podemos llegar a atajar algo del agua en los momentos más críticos. Si queremos ir un poco más abajo y tener incidencia sobre la profundidad de napa, la única forma de lograrlo es trabajando ya a nivel de lotes, con drenes de algún tipo. Vamos a ver un poquito después si discutimos entre todos. Vamos a pasar esta. ¿Cómo estamos de tiempo? 4, ok. De esta figura lo que les quiero mostrar es esto que está acá. Esta es una simulación que hizo Guillermo García aplicando un modelo muy sofisticado hidrológico, el Mike Shea, para este pedacito. No se ve bien acá. Esto es el oeste de la cuenca del Salado. Es cerrar la cuenca del Salado agua arriba de Junín, bien al oeste. Y este mapa lo que está mostrando es cuánta inundación o qué niveles freáticos, mejor dicho, tenemos. El gris clarito es más de 4 metros. El azul oscuro es de 0 a 1, de 1 a 0 metros, y el rojo es inundación. Para años secos, años medios y años húmedos, asumiendo que solo hacemos maíz tardío, que hacemos cultivo de cobertura más soja o que hacemos pastura. Les insisto que este es un modelo sofisticado que incorpora todo el trabajo que pueden hacer canales y ríos. Lo que este modelo dice es que si tuviésemos un escenario de pasturas completamente, aún en años húmedos, lo que se puede llegar a negar alguna vez es esto, mientras que si nos vamos a maíz tardío, el área negable es mucha más. Podemos elegir cultivos, podemos hacer pasturas tal vez, es muy poco viable para muchas de las empresas de ustedes, me imagino,
Pero también hay un juego de grano fino dentro de cada cultivo. Ahí tienen un lote en Melideo, esto es el sudoeste de Córdoba, el campo de la familia Cola. Esa foto la tomó con un dron Ezequiel. Y lo que pueden ver es el impacto que tuvo no poder fertilizar porque las máquinas no podían entrar en la zona encharcada en ese maíz. Esa diferencia de verdor es diferencia de transpiración también. Si estamos cortos de nitrógeno, estamos cortos de transpiración. ¿En qué medida estamos frenando el consumo de agua por fertilizar mezquinamente o por no poder fertilizar? Obviamente, en soja no tenemos esta limitante del nitrógeno, pero si queremos integrar cultivos de gramíneas a nuestra planteo dominante de soja, ¿qué pasa con el nitrógeno limitando el agua? Es una de las cosas que tenemos que considerar. Y definitivamente un ejemplo como este vale más que muchas mediciones. Ahí el agua está saliendo más lentamente de las hojitas amarillas que de las hojitas verdes. Después, el otro mensaje dentro de la jardinería es que tenemos que ser más flexibles y responder al agua de alguna forma que nos dé más estabilidad para reducir riesgo en años secos, pero para reducir riesgo también en años húmedos de un modo que nos permita consumir agua, sin exponernos financieramente. ¿Cómo lo hacemos? No se lo voy a decir yo, esto que les muestro lo dice un establecimiento con el que trabajamos, los ingenieros agrónomos de ese establecimiento y los que lo gestionan. Fue trabajo de discusión de varios días y es un árbol de decisiones para lotes que deberían ir a maíz en el establecimiento Magdala de la empresa La Biznaga. Y la primera decisión en esos lotes se toma en mayo, mucho antes de la siembra, y nos preguntamos, ¿dónde está la napa? Si la napa está por arriba de 1,30 m, nos olvidamos de maíz en este establecimiento. Y la decisión es pasar a doble cultivo trigo-soja. Aprovechar la oportunidad del agua y esquivar el riesgo del anegamiento que podría traernos en maíz muchos costos o muchas pérdidas en este caso. Si la napa está por arriba de 1,30 m, la idea es que vamos a apuntar al maíz, sembrado temprano, 150 kilos de nitrógeno como target, 6.500 plantas por hectárea. Si no está en 280, pero el perfil está lleno, hago algo parecido. Voy a pasar rápido por esto, pero les quiero decir simplemente que si pasó medio año, estamos ahora en septiembre, ya se acerca la fecha que habíamos planeado de las primeras siembras, vuelvo a los lotes. Si ahora hay lotes que tienen la napa arriba de 1 metro y iban a ir a maíz, me olvido, van a ir a soja. No me voy a arriesgar con maíz ahí. Ahora, si la napa está entre 1 metro y 2, ahí voy a poner maíces que se siembran muy temprano, con 70.000 plantas y 150 kilos de nitrógeno. Si la napa se me va escapando y está cada vez más profunda, voy pasando a planteos que siembran más tarde, con menos plantas y con un poco menos de nitrógeno. ¿Cuál es el punto de todo esto en realidad? Es tratar de ir adaptándonos a aprovechar la oportunidad del agua hasta que se pone peligrosa. Y cuando se pone peligrosa, no arrugar y salir escapando con un maíz tardío, poco fertilizado, sino tratar de tener un as bajo la manga que no nos expone tanto financieramente, pero que consume agua. ¿Cuál es ese as bajo la manga? Eso lo tienen que resolver ustedes más que yo. Pero el escape mezquino de un maíz tardío no es el más feliz para el agua. Bien, ¿qué le podemos pedir a la plomería? Esta es una simulación también con Mike Schick y Ángel Menéndez de las áreas que se inundarían en celeste y naranja, más inundadas en celeste, menos frecuentemente inundadas en naranja, sin las obras del Plan Maestro del Río Salado. Queremos el Plan Maestro del Río Salado, ya. Eso nos va a solucionar todos los problemas. Bueno, acá lo tienen, lo vamos a simular. Este es el efecto que tiene. Con obras, sin obras. Con obras, sin obras. No le podemos pedir tanto a la plomería. A menos que a la plomería le incorporemos plomería de lote. Drenajes, por ejemplo. Eso sí puede deprimir la napa. Pero estamos hablando de una escala y de una forma de trabajo totalmente diferente, que además pasa mucho más por los establecimientos que por los gobiernos. También, por la otra punta, si vamos a hablar de más canalizaciones, estas son obras costosísimas y que deberían integrarse en una visión más grande del problema del agua. Y el agua como vehículo de transporte es otra de las oportunidades que podemos tener. ¿Cómo se piensa en esto? No lo voy a discutir acá, pero de nada sirve pedir plomería a ciegas sin reconocer que en los lotes hay responsabilidad jardineril y plomeril y que a nivel mucho más grande también hay cueritos que cambiar de las canillas. Finalmente, el riego. El riego, ese trabajo de extraer el agua que se escapó al metro 4 o 5, lo puede hacer
pero tiene un montón de otras complicaciones. Si hay muchas sales en juego, puede ser muy complicado. Pero tiene que estar en nuestro menú de opciones para una visión de largo plazo. Para terminar, cerramos con esto. ¿De cuánta agua hablamos cuando pasamos de no inundarnos a inundarnos? 100, 150 milímetros de corrimiento en ese gráfico que les mostraba para Deró fueron suficientes para cambiar mucho el panorama. ¿De cuánto hablamos cuando hacemos plomería o jardinería? Con jardinería, si forestamos 10% de esa llanura y aumentamos en el orden de los 50 milímetros al año el consumo de agua. Si fertilizamos más, fácilmente un abastecimiento generoso de nitrógeno en nuestros cultivos gramíneas aumentaría unos 50 milímetros el consumo de agua al año. Doble cultivo, fácilmente 150 milímetros. Ajustes de ciclos, 150 milímetros. Coberturas largas, 150 o más milímetros al año. La flexibilidad entra dentro de las cosas reactivas, mientras que forestar es algo preventivo. No vamos a estar forestando un día y otro día no. Y finalmente la plomería. Las obras típicas que hemos hecho hasta ahora, lo único que hacen es remover agua cuando ya el nivel medio de la región está por arriba de 1 metro y cuando hay mucho paisaje anegado. La plomería de tipo B, la que mete drenes y se va más abajo a captar el agua, esa podría trabajar localmente cuando la napa llega a estar a 1 metro de profundidad. Vamos a parar acá y discutimos lo que tengan ganas. Gracias. Esteban, muchas gracias. Se hacía difícil cortarte, pues estaba muy interesante. Disculpa el tiempo que tenemos, que es poco. Si van levantando la mano para preguntas, les acerco el micrófono, así lo pueden consultar a Esteban. Sí. Sí. No, es para después correr con el micrófono. ¿Por qué con napa alta quitas la opción de un maíz temprano? El tema con el maíz temprano es que en la primavera se juega el destino de la napa. Y saliendo temprano empezás a anticipar el consumo a las lluvias. Y tenés más chances de mantener ese lote con niveles más profundos. En el maíz hay una cosa muy interesante y es que hay un punto cuando el lote es muy anegado, napas a 50 centímetros, donde si lográs ganarle con la transpiración al ascenso freático, el suelo, el mismo maíz lo seca y empieza a funcionar bien. Obviamente es un problema probabilístico. Si tenés en septiembre una lluvia muy grande, ese planteo sonó. Lo que sabemos por probabilidad de lluvias en Magdala es que septiembre es bastante seguro. Entonces eso surgió simplemente de evaluar la probabilidad de tener lluvias grandes en septiembre-octubre versus la probabilidad de ganarles con el consumo del cultivo. Entonces, esa fue la decisión en ese establecimiento. ¿Cuál es el beneficio? Que vas creando mejores condiciones para el propio cultivo por empezar a consumir antes. ¿Cuál es el peligro? Y bueno, que tenés posibilidades de perder ese cultivo. Y si estás con una napa por arriba de 1 metro, como les mostraba recién, directamente no haces maíz, te vas a soja. Pero ¿qué pasaría con el tardío? Y con el tardío va a venir esa primavera, te va a encontrar con la napa a 1,50 m. Para cuando siembres ya va a haber llovido lo suficiente para que la napa esté a 70 y no vas a tener tampoco ganas de hacer maíz ahí. Esa es la discusión que hay acá atrás. La forma de hacerla fina es con probabilidades de lluvias y de ascensos freáticos y de consumos. Sí, acá. Mi nombre es Jorge Mancieri. Dentro de este planteo de esta necesidad del equilibrio entre suelo, planta, atmósfera, ¿no crees que los planes de mejoramiento de las especies o de los cultivares estén más direccionados a la adaptabilidad a suelos con mayor tenor salino? Sí, definitivamente ese es un nicho fundamental. Adaptar nuestros cultivos a la salinidad. No quise hablar de sales para no complicarlo, pero en muchos lugares la oportunidad de la napa deja de serlo cuando la napa es salada. Y poder ir un paso más allá en salinidad va a ser crítico. Hay lugares en el mundo donde saben muchísimo más que nosotros respecto a esto, especialmente en India. En los programas de mejoramiento para tolerancia a salinidad que hay en muchos cultivos son fabulosos. Creo que es un as que tenemos que tener bajo la manga. Tolerancia de los cultivos que ya tenemos, por empezar a saber cuánto toleran, que no lo sabemos en muchos casos, y opciones, planes B de coberturas que toleren la sal. Hoy en día la solución en el mismo campo que le mostré Melideo, el del nitrógeno, ha sido pasar a grama Rhodes cuando la cosa se pone muy salada y peluda.
Che, Esteban, muy bueno, te felicito. Bueno, un poco me dio pie a la pregunta que te iba a hacer, porque me planteaba si la jardinería que estás proponiendo no convendría hacerla por ambientes, porque como bien dijiste, la napa es una oportunidad en los ambientes altos, que creo que son más bien lentes de agua de lluvia, y en lo más bajo creo que lo que hay es una napa muy salitrosa. Y me pregunto si analizaste con tu grupo una jardinería por ambientes donde en esos bajos haya consumo permanente de agua con pastura o lo que sea, con ganadería, o no sé si se podrá. Y en los ambientes altos sí, toda esa jardinería que estás proponiendo de distintos tipos de cultivos, etcétera, todo eso. ¿No? Sí, no tenemos un análisis cuantitativo. Lo que sí les puedo decir es que en ese viaje del este al oeste, cuando estamos en el este húmedo, el problema de la sal es sobre todo de una fracción que puede ser mucho o poco del territorio de las zonas más bajas. En pampa deprimida obviamente es muchísimo, en pampa ondulada, por ejemplo, solamente cañadas, en donde insistir con la agricultura probablemente sea un error. Ahí la jardinería es acerca de coberturas más robustas a la salinidad, perennes o anuales si aparecen, pero definitivamente robustas a la salinidad. Si nos vamos al oeste, pasemos por la parada intermedia que era Marcos Juárez, ahí se abre la incógnita más grande. Esas zonas con un clima un poco más seco, por primera vez con napa cerca de la superficie, probablemente vayan en camino a que suelos que eran óptimos dejen de serlo porque empiecen a acumular sales. La pesadilla de la sal no apareció ya, pero puede aparecer. La última parada es Bandera, donde la napa es salada casi en todos lados, con lo cual no se le puede pedir absolutamente nada bueno a esa napa, y ahí la ingeniería del paisaje implica, a mi modo de ver, conservar algo de monte como pulmón de consumo de agua y empezar a idear sistemas que mantengan la napa a raya como sea. Sí, una pregunta porque encuentro por ahí una contradicción que muchas veces me la quise explicar y no la encontré. Conozco casos puntuales, sobre todo en la zona de Entre Ríos, que se hace arroz con muchos casos puntuales de arroz con agua de pozo y no agua de río, como por ahí hacemos en Santa Fe. Y que en la napa en 50 años con el consumo de agua disminuyó de 14 metros a 80 metros, hoy pozos que están haciendo. Y cuando uno va a la bibliografía del movimiento horizontal del agua en el terreno, habla de probablemente 1 metro al año. ¿Cómo se puede explicar que si el movimiento horizontal del agua es tan chico, me alimente, o sea, que tenga la capacidad de alimentarme un pozo freático para regar con el consumo que tiene el arroz y que eso me termine deprimiendo la napa? Mira, eso entra en el terreno de la hidrogeología, que es la parte más compleja y tal vez sitio específica del problema de napas. Podés tener un vertisol que conduce el agua en forma súper lenta y de pronto si hay un lente arenoso abajo, conduce el agua no 2 veces más rápido, 3 veces más rápido. La capacidad de conducir agua cambia muchos ceros entre tipos de sedimento, con lo cual un espesor de 1 metro de una arena puede resolver lo que no resuelven 100 metros de sedimento por arriba. A lo que quiero ir con eso, el dato de transmisión horizontal del agua que uno tenga es bastante dudoso hasta que no se hacen pruebas, por ejemplo, del pozo específico en el que estás bombeando o análisis hidrogeológicos más sofisticados. Entonces, uno puede tener un suelo que en superficie es muy malo conduciendo el agua en saturación, o sea, conduciendo el agua de napa, pero que en profundidad ese sistema sedimentario puede mover el agua rápidamente. La depresión de napas que se está viendo, si vos tenías napas dentro de la matriz de suelo arcilloso, si yo recién les decía que guardamos por metro de napa 300 milímetros en los materiales arenosos nuestros, en los materiales arcillosos por metro de napa guardás mucho menos. Del orden de 80, 100 milímetros, incluso menos. Con lo cual es mucho más fácil deprimir esa napa y llevarla hasta niveles mucho más profundos. Y sí, el riego con napa intenso puede llevar a depresiones, que es lo más común en el mundo. En realidad en casi todo el mundo se agarran la cabeza, en India, en China, porque los niveles no paran de bajar. Nosotros tenemos un caso raro por el tipo de agricultura y sobre todo por el tipo de economía agrícola que tenemos, creo yo. Esteban, quería complementar algo de la pregunta de él. Perdón que me haya metido e interrumpí a alguien ahí. Pero en los vertisoles Entre Ríos, me parece a mí que el basamento cristalino que tienen probablemente es el hidroapoyo
Y cerca de Isidoro Apoyo creo que la velocidad es un poco lo que estás diciendo. Es más alta, sí. Es mucho más alta. Es mucho más alta. Creo que eso explicaría lo que él está diciendo. Y ahí de pronto... Perdón, es una teoría la mía. No, todo lo que hay que tener presente es donde hay paleocauces, es como tener verdaderas cañerías de material más grueso que pueden resolver lo que no resuelve la matriz de sedimento. Hernán. Sí, yo allí, Otamendi. Vos ya andás troteando bastante, ¿no es cierto? Vos por las fotos satelitales, todo el oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa están surcados por cordones medanosos. Mi pregunta es, esos cordones medanosos, ¿vos qué opciones le darías? ¿De jardinería o de plomería? Es decir, usarlos como reservorios de agua con búsqueda de salida a un sistema más central, usarlos con un sistema de alto consumo del agua o cuál ves la visión de todo esos sistemas arenosos en el movimiento, en el flujo de agua cuando ya tenés las napas arriba. Mira, te contesto primero desde el aspecto biofísico del problema. Me parece que todo lo que sea empezar por la jardinería es el paso a seguir. Antes de empezar a meter mano, moviendo, haciéndole bypass a esos médanos o rompiendo esos diques naturales que hizo el viento, antes de meterle mano a eso, buscaría la forma de consumir más agua. Es difícil porque muchos de esos pedazos de territorio medanoso están incrustados en lotes productivos. Si vemos los mapas de rendimiento, tenemos muchísimos médanos que dan margen bruto negativo todos los años, pero con el tipo de agricultura que hacemos no tenemos más remedio que insistir en lo mismo. Aumentarles el consumo sería una posibilidad. La otra cuestión es, vos hablabas de obras de canalización centralizadas. Mega obras centralizadas en Argentina, a mí me dan miedo. Me dan miedo por la variabilidad del contexto sociopolítico y humano de nuestro país. Pensaría que un plan quinquenal de saneamiento hidrológico de la Argentina está condenado a ser muy golpeado y que las soluciones chiquitas de barrio son las más importantes, de establecimiento, de vecindad, de municipio. Siempre empezaría por ahí. Bueno, pero es una opinión de un agrónomo que no sabe nada de política, pero es mi visión de cómo atacar esto del agua. Yo pensando, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo, digamos, la napa freática es un manto? ¿Qué densidad de freatímetros usan ustedes a nivel regional y a nivel de finca? Porque la variación, vos mostraste de un punto, cuando referías a una zona centro-oeste, que se deben ser varios miles de kilómetros cuadrados. Cuando, en realidad, la primera respuesta es usamos lo que hay, sobre todo cuando es para ir al pasado, que no depende de nosotros. Para estudiarle la napa, ¿cuántos freatímetros ponen? ¿Qué densidad de en establecimientos qué criterio usan? En zonas, trabajos locales, digamos, a nivel de lote o conjunto de decenas de lotes, del orden de 1000 hectáreas a 5000 hectáreas, sí. Hemos trabajado con el orden de 20 freatímetros, muy relacionados a la altimetría, o sea, es una ubicación no aleatoria, sino súper dirigida para captar los gradientes topográficos y captar también la variación de usos de los lotes. Sí. En ese tipo de estudios, que hicimos varios en varias zonas del país, el número de freatímetros es del orden de 20 y eso va complementado con algunas mediciones rápidas de una vez en varios puntos para corroborar los niveles freáticos planteados. Para toda la región, en cambio, cosechamos toda la información que había. Esa serie que mostré que iba del 80 al presente, de niveles freáticos, larga con 4 o 5 nada más, y pasa por un periodo en el que tuvimos casi 100 de productores. Pero eso es ir a buscar lo que hay, no depende tanto de nuestra capacidad operativa. No hacen un planteamiento de una red de freatímetros, entiendo. No, donde hacemos estudios, hacemos una red, lo entendí. Hacemos una red que no es una red sistemática de montones de puntos, sino tenemos pocos tiros y tenemos entonces ubicados esos freatímetros copiando toposecuencias. Generalmente son grupos de 3 y deben ser por lote 2 o 3 toposecuencias. Y para nivel regional, así de 8000 kilómetros cuadrados, o sea, que me parece que es el área es grande, la del centro-oeste de Buenos Aires. Sí. Esa, ¿qué base planialtimétrica usaron?
usamos el SRTM para algunas de las la versión más fina que hay. Eso es hay varias cosas acá. Los que corrieron Mike Shea usaron SRTM corregido con toda la información, esto lo hizo el INA, con toda la información que pudieron complementar de IGM o de IGN para la altimetría. Cuando hacemos estudios a nivel de lote, usamos la altimetría hecha localmente con maquinaria, con GPS de precisión corregido en los establecimientos. Tenemos un error de 20 centímetros de altimetría. Con SRTM tenés un error de 1 metro. ¿Finca no probaron con usar el SRTM de 30 metros? Sí, también. Si pero son en fincas grandes, yo creo que... Sí, pero si tenemos la altimetría propia del establecimiento, que es muy común hoy, eso es mucho mejor. Sí, sí. ¿Atrás? ¿Había una pregunta? Sí, consulta para el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. Acá. Sí. La preocupación por las inundaciones que vos marcaste, que se ven con más frecuencia y más extensas, el costo social y el costo económico que vemos es evidente. La pregunta va por el lado del costo ambiental en el sentido del deterioro del suelo. Si proyectás esto en el tiempo, ¿qué te imaginas? ¿Qué consecuencias podría tener por el tipo de napas y sales que tiene esa zona? Digamos, si esto sigue esta dinámica en el tiempo, ¿cuál es el escenario que nos podemos imaginar en 50 años de esa zona productiva? En la zona que planteás, siempre que hay agua acumulada en superficie por mucho tiempo, el peligro de la salinización es inminente. Es claro que lugares que estuvieron libres de sales en los primeros metros de suelo pueden empezar a tenerlo en superficie. Ese es el peligro número 1 que plantearía a nivel de suelo. A nivel ambiental aparecen montones de otras cosas. Sabemos muy poco. Por ejemplo, en el mundo se sabe muy poco de los ciclos de nutrientes. ¿Qué le pasa al nitrógeno y qué le pasa al fósforo en un lugar que es agua 3 años y es tierra otros 7? Hay gente que estudia el agua en lagunas y hay gente que estudia el agua en lotes secos. Pero tenemos poca idea de qué le va a pasar a la materia orgánica, qué le va a pasar al nitrógeno y al fósforo en estos lotes que a lo mejor pasan bajo agua 2-3 años. Con salinidad sabemos que se abre un riesgo muy grande. Cuando nos vamos más al este de la región, hemos visto lugares que se inundaron, se salinizaron y empiezan a mejorar cuando la napa baja en años secos. Pero en La Pampa y oeste de Buenos Aires, número 1 la salinización. ¿Qué le va a pasar a la materia orgánica? No tengo idea. Surgen la estructura, si hay salinización y sobre todo si hay alcalinización, va derecho a deterioro. Pero también es cierto que cuanto más al oeste te vas, es más fuerte la salinización que la alcalinización. No sé, a lo mejor Miguel tiene presentes más estudios respecto a qué le pasó a los lugares que estuvieron bajo agua muchos años, pero diría que mi foco lo pondría número 1 en la salinización. Coincido con lo que estás diciendo. Aparte, me parece que el otro tema que planteaste muy bien es que si la napa nos queda alta, el bombardeo de sales hacia arriba es permanente y eso no se reconstituye para nada. No. La salinización esta seguramente es cloruro de sodio mayormente, que es una sal muy soluble que se lava fácilmente. Yo creo que si nosotros bajamos la freática con jardinería, evidentemente generamos rápidamente la lixiviación de las sales y el cloruro de sodio deja un efecto de alcalinización mucho más moderado, fácilmente reversible que el bicarbonato, me parece a mí. Y eso es lo que ves mucho al oeste, ¿no? Sí, al oeste diría que sí, una salinización fuerte que puede revertirse solo si logramos que baje la napa. Es lo mismo que le pasa a alguien que riega en Mendoza, tiene revenimiento, le suben las sales, no arregla ese lote hasta que no baje la napa. Bueno, última pregunta. Perdón. No, quiero coincidir con lo último que están hablando, de que justamente a partir de que uno realiza obras de hidráulica de canales, se mejora el sistema de ascenso de sales y por consiguiente se mejoran los lotes. No, yo lo que un poco quería plantear al principio, porque si nosotros estamos reunidos acá en esta conversación o discusión de este tema, es porque tenemos una circunstancia que se nos generaron mucho por factores antrópicos. O sea, primero porque no es antrópico, estamos en un ciclo húmedo que habrá empezado ya por el año 70, o sea, el otro ciclo húmedo fue de 1880, 1890, 1920, después tuvimos un ciclo normal hasta 1970 con un periodo de sequía en el año 50 y 60,
Y de ahí para acá estamos en este ciclo húmedo que por ahí algunos hablaban que iba a durar 30, 40, 50 años y otra gente ya nos entra otro tema muy fuerte que es el cambio climático y ojalá que Trump se dé cuenta de este tema y los grandes dirigentes del mundo empiecen a resolver estas cosas. Mientras tanto, como esas decisiones nosotros como simples productores no podemos solucionar de los grandes problemas del mundo, pero sí podemos empezar a trabajar desde acá abajo. Y yo coincido en el tema de que de acá abajo hay tres temas. El tema de evapotranspirar fuerte por medios de cultivo, realizar forestación, perdón, porque si no, no se entiende. El tema hidráulico, realmente yo he visto buenos beneficios. Tenemos que plantearnos que el otro tema importante que nos llevó también a este conflicto, a este problema, fueron decisiones económicas gubernamentales. Durante muchos años lo llevó a muchísima gente a hacer monocultivo de soja y eso fue que evapotranspiramos muchísimo menos agua. Hoy creo que la cosa es un poco distinta y podemos mejorar. Pero el otro mensaje para mí, yo creo mucho, soy de la zona de Bolívar y tenemos muchos problemas en zonas y bajos que hoy los tenemos totalmente perdidos con lagunas que tenemos que respetar que existan, pero bajos que son productivos y que si nosotros los forestamos en el resto de la zona, el resto hacia afuera, podemos hacer implantar pasturas o hacer agricultura. Yo creo que tenemos que juntar todos esos beneficios en pos de bajar la napa y tratar de equilibrarla. Y bueno, los que vendrán de acá a 20 años también con esa forestación podrá lograrse algún recurso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. En realidad la lista que puse al final de caminos por los cuales podemos hacer jardinería era larga a propósito, porque en realidad no es que haya una única solución, no es que nos van a salvar los trigos que vayan con la soja o nos va a salvar la fertilización. Son varias acciones, pero que tienen atrás una necesidad que es una agricultura, que no sea una agricultura que solamente se focaliza en bajar costos, que de alguna manera encaja en un país que vive de esa agricultura aportando una parte muy grande de la recaudación y pasar a un sistema en donde se nos caen más ideas y más oportunidades al territorio de usos que tienen una visión de más largo plazo y que de alguna manera aprovechan ese agua que no estamos usando, que es en definitiva desde un punto de vista muy simple, ecológico, agua que podía transpirarse y transformarse en biomasa y no lo estamos haciendo. ¿Cómo aprovechar esa oportunidad? Saliendo posiblemente de un sistema súper simplificado y de mínimo riesgo de un solo cultivo al año, que es soja y con suerte maíz. Sí, perdón, quiero hacer un pequeño comentario. Hace poquitos días estuve en el vivero del INTA de 25 de mayo, que ellos se dedican a producción de híbridos de sauce, inclusive en muchas zonas para hacer producciones silvopastoriles. Tenemos que ir a verlo. Me dijeron que en Chascomú hay un campo muy interesante que pasaron de tener una vaca cada 10 hectáreas a tener cerca de un animal por hectárea con un sistema de este tipo a partir de que lograban mejorar el suelo y las pasturas empezaban a producir. Yo creo que hay que formar el conjunto de todas estas cosas en pos de todo, y como decía acá Marcela, hoy tenemos que ser más solidarios en estos temas. Sí, de acuerdo. Es fundamental. No es cuestión de tirar el agua al vecino, es que todos trabajemos en conjunto con el mismo fin. Bien, gente, disculpen que se nos terminó el tiempo del taller. Le agradecemos a Esteban por la presentación y a ustedes por la asistencia. Muchas gracias.